Hola, bienvenidos a este Nada que Ver y felicidades, que viva Bolivia. Que viva, tendremos un 6 de agosto con Cine Nacional. Qué mejor para celebrar el 6 de agosto, ¿verdad? Estaremos hablando sobre las principales películas del cine nacional con las protagonistas femeninas. Sí, hoy esperamos cerrar este largo capítulo sobre el dificultoso tema de las actrices nacionales en el cine boliviano. Pero bueno, resumiéndolo, y además vamos a pasar una película, un corto, un documental, ya vas a ver, muy importante en la historia del cine nacional, muy lindo también, trascendente, sin duda. Es una película un poco antigua, pero ya te vas a enterar de cuál y la vas a poder ver completa en un ratito. Claramente es uno de los mejores referentes si hablamos de cine nacional, y en pasados programas estuvimos hablando de las protagonistas femeninas. Tuvimos a dos representantes, tuvimos a Erika Andia y tuvimos a Denise Arancibia, que nos comentaron qué tan difícil es hacer cine como mujer, ser actriz, sobre los estereotipos que existen en esta industria dominada por hombres, la falta de historias. Y para cerrar este ciclo de artistas femeninas en el cine, vamos a ir hablando de algunas películas que están en la memoria colectiva sobre las protagonistas mujeres en nuestro cine. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas alguna, Diego? Sí, claro. Vamos a empezar recordando las que han tenido a protagonistas mujeres y que curiosamente muchas de ellas se llaman con el nombre de sus protagonistas. Ya Jerusa va a desarrollar algo sobre esta curiosa teoría. Pero bueno, para arrancar y para hablar de una de las más recientes y de la figura más importante, porque además es una figura histórica, creo que es la única que tiene a una figura histórica y femenina en ser protagonista, estamos hablando de Juana Zurduy, guerrillera de la Patria Grande, una película del 2016 dirigida nada menos que por Jorge Sanginés. Recordemos que en esta película tenemos a la actriz cochabambina Mercedes Piti Campos, en esta película del maestro Sanginés. ¿De qué se trataba? Noviembre de 1825, Juana Azurduy recibe en su casa a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre para contarles sobre todas las peripecias y todo lo que pasó esos 16 años peleando contra los colonizadores españoles. Y como decías, Diego, es la única película histórica femenina en Bolivia. Otro aspecto importante en esta película de Jorge Sanginés, una de sus más recientes, es que se trata además de una reconstrucción histórica con un despliegue de producción bastante importante. Hay recreación de batallas, una cantidad de extras, armas de época, vestuario, por supuesto, etcétera, etcétera, en una historia importante. Una producción aún más importante para el cine nacional. Luego de esto, ¿qué otra película tenemos con mujeres protagónicas? Tenemos Eugenia del 2017 de Martín Bullock. Tenemos a Andrea Camponovo en este papel de esta mujer joven que decide dejar a su esposo por violencia de género. Se va a otra ciudad sin rumbo, va a la casa de su padre y se da cuenta que el contexto paternalista y machista no ha cambiado. Una película que va mucho con estos viajes internos femeninos, ¿no? Quiero dedicarme a mí, preocuparme en mí, cosa que nunca lo he hecho. Al primer novio que me presente, a ver. La tuvimos en otras películas como Día de Boda, no sé si recuerdas, Diego, otra película de Andrea Camponovo. Claro, recientemente estuvo en Buey Rojo Sangre de Rodrigo Bellot, una película de terror psicológico muy atractiva. En Bolivia. Bienvenidos. This is my house. ¿Alguien ha visto algo que ha pasado aquí? No hay ningún testigo. So immense. Y bueno, pasando a otra que no tiene nombre de mujer, pero que está protagonizada grandemente por mujeres, por varias de ellas, tenemos a Las Malcogidas, también del año 2017, en este caso de Denise Arancibia. ¿De qué trata esta película? Bueno, tenemos una película muy rupturista, Diego.
Denise hace el papel de Carmen, esta mujer que tiene sobrepeso y que quiere romper una maldición de su linaje femenino en su familia, ser la primera en tener un orgasmo. Bastante necesaria, rupturista y que indaga el universo femenino en el cine boliviano como ninguna otra. Y de paso, creo que nos has dado la primicia de decir la palabra orgasmo en la televisión nacional. Otra película con nombre de mujer, Diego, tenemos a Bárbara, de Pedro Gutiérrez con Alexia Dabdub. Es una película de Santa Cruz que no tuvo tanta repercusión en Occidente. Sí, es una película que quedó más en Santa Cruz. Creo que allí tuvo su cuota de éxito, pero después ha sido un poco olvidada. Claramente, y es un tema un poco parecido a lo que mencionábamos antes. Tenemos a esta mujer que vuelve de Chile con su familia en Santa Cruz y quiere irse de nuevo a España para trabajar, pero por ciertos problemas en la familia, por un accidente, se da cuenta de que no podrá evitar ciertas situaciones y ciertas personas. Para que las cosas se pueden hacer bien. Tenés razón. El mundo es una mierda. Y para cerrar este raconto de películas protagonizadas por mujeres en el cine boliviano, tenemos a una ya más antigua, de 1989, que no fue muy conocida. Parece que ha tenido poca difusión, no fue tan vista, y es curiosa. Se llama La cruel Martina, de Juan Miranda, el director que unos años después sí daría la famosa Los Igualitarios, sobre el movimiento autonomista, y Andrés Ibáñez en Santa Cruz. En todo caso, La cruel Martina va por otro lado, se basa en una leyenda, un mito que ocurre en Cochabamba. La historia de esta mujer que vive en la comunidad de Totora, en Cochabamba, hay una leyenda ya en Cochabamba sobre esto. ¿Y de qué trata? Llegan unas personas al pueblo que violan a Martina y su sed de venganza irá creciendo. Y nos trae uno de los finales más fuertes y violentos del cine boliviano. De hecho, se emparenta incluso con la mitología griega, donde ya alguna de las reinas o princesas de alguno de los reinos tomados por Grecia, en la antigua Grecia, también cobraba venganza de una manera muy parecida. Pero en todo caso, La cruel Martina retoma este tema y lo plantea en Cochabamba. Hay quienes dicen que fue verdad, hay quienes dicen que es una leyenda. Ojo, Diego, hay una plaqueta en una casa donde hubiera vivido Martina, ahí en Totora, así que, bueno, por algo, de alguna manera llegó esta película. Tal vez hay una historia, es un mito, ¿qué será? Después de estas mujeres protagónicas, tenemos otras que, si bien no han sido el papel estelar de un film, sí han tenido mucha relevancia, ya sea porque eran coprotagónicas y actrices de mucho peso, o porque han sabido ganarse un espacio dentro de la película, dándole una carnadura a sus personajes que ha trascendido el tiempo. De estas, curiosamente, además tenemos dos del 2007, dos de 1984. Entre las primeras, las más recientes del año 2007, tenemos a la ya muy connotada y famosa y querida ¿Quién mató a la llamita blanca? Esta película del 2007 de Rodrigo Bayot nos cuenta la historia de esta pareja de asaltantes que hacen de las suyas a lo largo de todo Bolivia, los tortolitos. Recordemos a Erika Andia como la Domitila, ¿verdad? A ella nos referimos como a la coprotagonista, la actriz que se destaca en esta película. Así es, humor negro, frases hilarantes, escenas road movie, muy policial, aventura, humor, acción. Era una película muy entretenida. Creo que era para todos la película, ¿verdad? Tenemos otra película del 2007, esta película de Antonio Eguino, Los Andes no creen en Dios. Tenemos uno de los personajes que yo creo que es los más recordados por los hombres, Diego. ¿Qué dices tú? Sí, seguramente, porque está refiriéndose nada menos que a Carla Ortiz, que hacía el papel de la hermosa Misquisimi, y lo hacía muy bien. Así es. Creo que de alguna manera se come a los dos actores protagónicos, a uno más que a otro. Por un lado estaba Diego Berti, el malogrado actor peruano que falleció hace poco. Creo que su papel quedó un poco deslucido, y por otro lado también estaba Milton Cortés,
que hace el contrapunto con Diego Berti. Los dos se disputan el amor o los favores de la Misquissimi. Y bueno, también hay una cueca gloriosa que representa toda la película. Claramente un personaje difícil de olvidar porque toda la historia gira alrededor de ella, ¿verdad? Y bueno, seguimos con Los Hermanos Cartagena de 1984. Esta película nos traería un momento memorable, un antes y un después en el cine boliviano, posiblemente. Sí, esta película de Paolo Agassi tuvo bastante repercusión en su momento. Por un lado, por el tema político que trataba, pero por otra parte, porque mostraba lo que vendría a ser el primer desnudo femenino en el cine boliviano. Un papel importante protagonizado por Emma Junaro. Así es, Emma Junaro como Rosario en esta película y el primer momento erótico, por decirlo así, del cine boliviano, podríamos decirlo. Creo que no llegaba a ser erótico, creo que era un poco más violento. No la recuerdo bien, pero esa nos da la excusa para volver a verla. Lo haremos próximamente. Vamos con otra película de 1984, Amargo Mar, de Antonio Eguino. Tenemos a Enriqueta Ulloa como Rabona. Es un personaje ficticio que sigue como un testigo conductual de todo lo que pasa con la invasión, yo digo más invasión que Guerra del Pacífico, en la cual nos muestra una historia muy diferente a lo que se nos han enseñado en los libros de historia. Les digo una cosa, aquí Daza no es el villano. Sí, y ha sido una película que en su momento generó mucha polémica y sobre todo levantó la bronca de las familias, de los herederos, digamos, de quienes ya no eran tan vistos en esta manera revisionista como los héroes, sino bastante más criticados. Y hasta el día de hoy parece que alguna de las familias le tiene cierta inquina al director Antonio Eguino. Y bueno, Enriqueta Ulloa pasaría a la posteridad como esta Rabona. Y para cerrar este lindo raconto sobre las mujeres más destacadas en el cine nacional, tenemos una curiosidad, una paradoja. Se trata de una película que no es ficción, o no es del todo ficción, con una protagonista que no es actriz. Uy. Y que de hecho además era casi una niña. Estamos hablando de un documental ficcionalizado de 1953 del gran Jorge Ruiz, nada menos que Vuelve Sebastiana. Esta película es a modo de documental. Tenemos la historia de esta niña chipaya que deja sus tierras por irse a lugares más prometedores. Nuestra Sebastiana Quespi, que ya años después, bueno, se vio cómo estaba, ya envejeció, pero llegó a ser la protagonista femenina más grande del cine boliviano, la más memorable, la número 1. Puede ser. Y además toca un tema que no ha sido ni muy superado ni olvidado, porque mucho tiene que ver con la tan reciente y premiada Utama. El tipo de historia no es tan distinta y los urchipayas están cada vez más diezmados o más limitados. Además, esto nos da la perfecta excusa para invitarte al siguiente bloque, donde justamente vamos a poder ver en su versión completa, original, justamente a Vuelve Sebastiana de Jorge Ruiz. Ahora estás viendo Nada que Ver.